Bienvenido a mi canal Aprovecha el Día. Y Aprovecha el Día te presenta el día de hoy un tema interesante que se llama Informe Presidencial. Comenzamos. 1 de septiembre. Sí, 1 de septiembre. ¿Por qué es importante esta fecha en nuestro país? Es importante porque cada 1 de septiembre el presidente de la República Mexicana rinde a la nación lo que se conoce como el informe presidencial. Un informe presidencial que no es un capricho, que no es una ocurrencia, que es una obligación constitucional. Y justamente el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala la obligación a la que nos referimos. Es decir, el contenido de este artículo habla de las sesiones del Congreso de la Unión y señala que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de sus cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron una convocatoria. Como ustedes pueden ver, aquí está la obligación del presidente de la República rendirlo ante otro órgano, es decir, el Congreso de la Unión, que forma parte del poder legislativo de nuestro país. Bien. En este conjunto de palabras y de obligaciones, vamos a ir explicando poco a poco a qué se refiere este 69. En primer lugar, habla de una apertura. Y para que se pueda entender, la apertura es una acción de abrir o de abrirse, que es una primera mirada. Una segunda mirada es acto con que da comienzo el desarrollo de un acto de la actividad en una corporación o en un lugar. Que como ustedes pueden observar, esta segunda definición, este segundo concepto, se ubica claramente para nuestro motivo de estudio. Es decir, el Congreso de la Unión, apertura, ¿no? Y bueno, viene esa reunión celebrada por una empresa o institución para tratar algún asunto. En este caso, tenemos en nuestro segundo momento una sesión parlamentaria. La palabra de parlamentaria se va a referir al Congreso de la Unión en este país. El Parlamento es una palabra ubicada dentro de otro tipo de legislación como es la británica. En el segundo punto es la fase o el acto temporalmente acotados en que se desarrolla una actividad o un proceso. Es decir, apertura, abre, inaugura, por decirlo de esa manera un poco más coloquial, las sesiones del Congreso de la Unión. Parecería ser que solamente se refiere a eso, pero no es solamente que aperture las sesiones del Congreso de la Unión. Bien, en el primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, es decir, estamos señalando el Poder Ejecutivo, en este primer periodo, como hemos señalado, se tiene que dar una apertura, se tiene que decir tal vez hasta inauguración de las sesiones, y se hace mediante la figura de la presentación de un informe. ¿Quién apertura? Pues lo hemos señalado, el presidente de la República. ¿Cuándo lo hace? Pues el 1 de septiembre. ¿Quién tiene esta obligación? Reiteramos, solamente lo que dice el artículo 69, la tiene el presidente de la República. Cada año lo hace porque es una obligación constitucional
en donde se presenta ante no tan solo los poderes de la Unión, los otros dos poderes, sino que también se presenta ante la sociedad. Si bien es cierto que no lo hace físicamente ante toda la nación, lo hace mediante los medios de comunicación. Y in situ se encuentra el poder legislativo y el poder judicial presentes, tal vez el segundo como invitado, ¿no? Bueno, tenemos en esta siguiente lámina, presentará una palabra en futuro, mostrará un informe por escrito que se le hace llegar al presidente del Congreso de la Unión, le hace llegar su informe por escrito. ¿Y qué contiene ese informe? Bueno, pues nos dice esta lámina que deberá contener, es decir, el corpus, la esencia de ese informe, será el estado general que guarda la administración pública del país. Aquí es importante que señalemos y que precisemos. Cuando en los medios de comunicación, tanto los servidores públicos de esa administración pública como el propio presidente de la República se dirigen a la nación en cualquier otro tipo de evento que no sea este, siempre se refieren a mi gobierno, durante mi gobierno, etcétera. Aquí hacemos una pequeña precisión. No es el gobierno. No es su gobierno. No es el gobierno como figura. La figura es durante mi administración. Lo correcto es durante mi administración, no mi gobierno. Bueno, haciendo esta aclaración, pasamos a la otra parte. Es decir, vamos a explicar lo referido al informe, el significado trascendental del informe. Y para ello, pues nos auxiliamos del concepto de la Real Academia Española de la Lengua, y dice que de acuerdo con la Real Academia, justamente, por un lado, el término informe proviene del verbo informar, del latín informare, palabra última que significa enterar, dar noticia de una persona o cosa. Asimismo, se refiere a dictaminar un cuerpo consultivo, un funcionario o cualquier persona perita en asuntos de su respectiva competencia. Por otro lado, el término presidencial significa que pertenece o perteneciente a la presidencia o al presidente, en este caso de la República. Es decir, aquí nos está mostrando dos momentos del concepto. Lo que va a decir y quién lo va a decir. Va a informar, nos va a decir a los ciudadanos qué está pasando con las gestiones, las facultades que tiene, que ha hecho durante ese periodo. ¿Y quién lo va a decir? Única y exclusivamente el presidente de la República. Desde luego que si él tiene la obligación de presentar este informe con este motivo, parte de los que tenemos obligación de escucharlo, pues es la ciudadanía y la sociedad. Así como él está obligado a escuchar a los demás, pues en este momento los demás están obligados a escucharlo. Y escuchar porque significa que en su momento dado, algo que se está realizando, pues que yo haga un comentario, una crítica, una reflexión. Esa es la esencia, la reflexión en relación a lo que me está mencionando. Bien, a continuación nos encontramos con que ese informe debe considerarse como comparecencia del presidente, a la cual va dirigida tanto al Congreso como a la Nación. Es decir, no solamente al Congreso, sino conjuntamente, e implica que está dándole el informe a la Nación. Propiamente no sería una comparecencia, ¿sí? En la comparecencia pues tendría que haber una réplica, ¿sí?
pero sería aquí solamente la presentación ante el Congreso de la Unión y con la vista, la observación de la sociedad, que también tiene los canales para poder hacer la crítica y el análisis. Bueno, no implica necesariamente, dice nuestra lámina, la existencia de interpelaciones y preguntas a cargo de los parlamentarios, de los diputados y senadores. Es decir, un debate o intercambio de posiciones. Ahí nos encontramos con este dilema. Solamente presenta el informe, pero no está expuesto a estas interpelaciones, a una réplica o a un debate. Bueno, así lo está contemplando nuestra normatividad. Bueno, debemos de comentar que en este 1 de septiembre y con este acto de la presentación del informe presidencial, se encuentran, de acuerdo a la teoría de la división de poderes de Montesquieu, se encuentran dos poderes. La lámina nos muestra justamente no como un enfrentamiento, sino como una relación de ambos. Y esta radica en la igualdad, es decir, ninguno de los dos está sometido a ninguno. Simple y sencillamente, la autonomía y la independencia de cada uno, a través de la propia ley, realizan sus funciones. Y aquí están solicitando acatarse al 69, que se presente el Poder Ejecutivo ante el Legislativo para aperturar sus sesiones. Y aquí el poderío es la igualdad en los poderes, y a mí me parece que esto se observa como un trabajo en equipo, como un trabajo grupal y un trabajo necesariamente visual, en el que se ve un acto muy interesante de la democracia, de la igualdad de los poderes, que no hay uno sobre el otro, y aquí estás haciendo acto de presencia con este 1 de septiembre. Entonces, esa referencia del artículo 69, uno es la apertura de las sesiones del Congreso de la Unión y la otra es presentar el informe. En esta lámina que dice evaluación de acciones públicas, propiamente no es una evaluación. Lo que se está haciendo es presenta un informe de cómo se encuentran las partes funcionales de las dependencias y de toda la administración pública. Entonces, nosotros podemos entender que se ha hecho importante en la historia de nuestro país, desde Vicente Guerrero, que presenta el informe, hasta todo el sistema democrático del mismo, de este país, y hoy llegamos a la presentación atendiendo al 69. Cualquier presidente está obligado a presentar el informe presidencial, y los mexicanos, los ciudadanos, estamos obligados a escucharlo, y utilizando los canales adecuados, llevar al análisis, a la reflexión de esta presentación, de cómo está el país en la administración pública. Solamente quiero cerrar este momento y este tema a través de una frase del benemérito de las Américas, don Benito Juárez, y que señala al efecto y que nos queda perfectamente adecuado al tema de hoy. No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley le señala. Benito Juárez. Gracias y nos vemos la próxima.